La doctora Tania Cecilia Cota Lucero es bióloga marina especializada en la ecología de pastos marinos y su papel en el ciclo de carbono con experiencia sólida en el uso de isótopos estables y radioisótopos para evaluar almacenes y flujos de carbono azul en ecosistemas costeros. Cuenta con licenciatura, maestría y doctorado en ciencias marinas, así como estancias de investigación nacionales e internacionales, docencia a nivel licenciatura y posgrado y participación en proyectos de restauración de manglares, evaluación de refugios pesqueros y factibilidad de créditos de carbono azul en Latinoamérica. Además, maneja sistemas de información geográfica y ha sido reconocida con distinciones por sus contribuciones científicas y de divulgación sobre el papel de los pastos marinos en la mitigación del cambio climático. Actualmente es investigadora asociada en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Mérida, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Le cedo la palabra a la doctora Tania Cota. Excelente, pues muchas gracias por la invitación. Antes que nada, voy a platicar en un contexto de carbono azul, lo que se sabe, lo que se conoce y pues hablar de las tendencias generales, ¿no? Perdón, no se cambia. Iniciaré con lo que es un contexto general sobre la problemática que ya han abordado en anteriores presentaciones, lo que se sabe actualmente sobre el carbono azul, lo que nadie dice, las nuevas métricas que se han generado para estos ecosistemas, particularmente pastos marinos, que estamos perdiendo, como les mencionaba, las tendencias globales. En un contexto nacional también voy a mencionar algunos datos, casos de estudio que hemos estado trabajando y pues siguientes pasos, algunos puntos que deberíamos seguir considerando para seguir la evaluación de estos ecosistemas. Como les mencionaba, pues el problema son las tendencias al incremento de los gases de efecto invernadero, particularmente por la quema de combustibles fósiles. Esto ha tenido repercusiones climáticas, también sociales, económicas y ambientales, ¿no? Sin embargo, todas estas emisiones que se han generado, pues han incrementado, incluso cada año se rompe un récord. El año pasado, digo, del 2024 al 2025, identificamos, se identificó un incremento del 1% en las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, pues todo lo que se emite también se puede resguardar o almacenar, y el océano es uno de estos reservorios de carbono más grandes del planeta, tanto por extensión y como productores primarios que se encuentran habitando este ecosistema. ¿Qué estamos haciendo? Pues buscando estrategias para reducir los impactos por las emisiones antropogénicas principalmente. Para ello, se ha decidido categorizar las fuentes y los almacenes de carbono en colores. Por ejemplo, las emisiones generadas de origen antropogénico caen dentro de los colores negros a gris, marrón, que prioriza precisamente clasificar y medir las emisiones por estas fuentes antropogénicas, pero también prioriza los almacenes de carbono y las tasas de captura que tienen ecosistemas terrestres y marinos. ¿Qué se sabe? Pues los ecosistemas como marismas, manglares y praderas marinas dentro del color del carbono azul, porque cumplen tres vertientes de las estrategias de mitigación, es decir, capturan, almacenan y evitan las emisiones de CO2. Tenemos el 50% de las reservas globales del océano, pues están dentro de los ecosistemas de carbono azul. En esta gráfica vemos en colores oscuros los almacenes que se encuentran dentro del suelo, de manglares, marismas, pastos marinos, y se comparan también con los bosques boreales y tropicales. En el eje X vemos los almacenes en megagramos de carbono y vemos que las mayores reservas, como les mencionaba, están en el suelo. Me gustaría esquematizar un poco cómo es que se llega al almacén para que tengamos esta este, visualización, ¿no? De que no es algo intangible, sino es algo medible. Entonces, pues esto empieza con la fotosíntesis, donde se captura el CO2. Este CO2 se transforma, se trasloca en forma de carbono orgánico dentro de la biomasa. Después, cuando la pradera es senescente, sus hojas, en su mayoría de veces, porque es la que tiene mayor tasa de recambio de biomasa, pues se va depositando en el suelo marino.
Este proceso de deposición se denomina más bien acumulación y se mide en unidades de gramos de carbono orgánico por metro cuadrado al año. Una de las maneras para estimar esto es a través del uso de técnicas de radioisótopos que nos permite estimar estas tasas de acumulación. Una vez que se está acumulando, se almacena. Estos almacenes se miden en megagramos de carbono por hectárea, o si consideramos la extensión de un sitio, pues este carbono se expande en términos de unidades métricas, entonces estamos hablando de teragramos de carbono. Este carbono que se almacena y que es producido por la misma planta, pues lo conocemos como carbono autóctono, es decir, se produce en el sitio y se almacena en el sitio. Sin embargo, las praderas también cumplen un papel como trampas de sedimento o como estas redes que permiten retener partículas y promover los procesos de sedimentación. Muchas partículas que vienen de zonas aledañas, pues se conoce como, más bien las partículas que vienen de zonas aledañas y se almacenan en las praderas, se conoce como carbono alóctono. También este carbono que se encuentra almacenado, pues puede sufrir procesos de remineralización, a través de perturbaciones naturales o antrópicas, el carbono se puede oxidar al tener contacto con el oxígeno y generar emisiones de CO2 nuevamente hacia la atmósfera. Y también puede ser exportado hasta otros ecosistemas, ya sea los manglares o se va hacia el océano profundo. El potencial del carbono azul en términos numéricos, porque pues estamos viendo los plastos marinos en 1 metro de suelo, como dice los stocks por hectárea, pues llegamos a tener un promedio general de 330 megagramos de carbono por hectárea. Pero pues no llegamos a dimensionar esta concentración almacenada de carbono, pues estamos hablando de más o menos de lo que produce en un año 260 automóviles. A escala global, los pastos marinos tienen un rango muy similar a la de manglares, entre 4 y 8 petagramos de carbono. Estamos hablando de 1 megagramo, es igual a una mil millonésima parte de un petagramo, ¿no? Entonces, son cantidades bastante grandes. Y en términos de flujos de carbono y secuestro, pues las praderas tienen una tasa de acumulación aproximadamente de 1 a 2 megagramos de carbono por hectárea anualmente. Y bueno, una estimación muy general de qué pasaría si se perdiera toda la biomasa de praderas marinas a escala global. Cada año estaríamos perdiendo 299 teragramos de carbono al año. ¿Qué significa esto? Alrededor de las emisiones que generan entre 23 y 25 millones de automóviles de pasajeros en un año. Es una cantidad bastante representativa en términos de mitigación. Sin embargo, permíteme, es que no puedo ver, el potencial del carbono es limitado a escala global. En esta gráfica pueden ver en color verde la extensión global que tienen los ecosistemas como los bosques tropicales y en azul estamos viendo los ecosistemas de carbono azul. ¿Qué pasa? Pues los bosques tropicales, boreales, tienen extensiones muchísimo mayor que estos ecosistemas. Pastos marinos, marismas y manglares en conjunto cubren menos del 2% de la cobertura total oceánica. Y si hablamos en términos de tasas de acumulación de carbono a escala global, en la gráfica café, perdón, estamos viendo que los bosques tropicales tienen una alta tasa de acumulación si lo comparamos con estos ecosistemas. Sin embargo, si vemos la gráfica gris, a escala local, estas son la representación local de estos ecosistemas. Los ecosistemas de carbono azul, pues son significativamente diferentes a lo que marcan los bosques tropicales. Y estas tasas de acumulación se elevan en significancia. ¿Por qué? Porque el carbono se permanece por más tiempo en zonas inundadas, como les comentaba. También la mayoría de los almacenes en los bosques tropicales están en forma de biomasa y también están más expuestos a eventos de quema, deforestación y por lo tanto se convierten en emisores potenciales de CO2 más que en secuestradores. Entonces de ahí realza gran parte de la importancia de estos ecosistemas. Em, Más allá de las cifras, el carbono azul adquiere su verdadero valor cuando lo relacionamos con los servicios ambientales y conectividad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que prácticamente la estructura y la conformación de la pradera, de la planta, pues está en función también del carbono. Y esto en conectividad con manglares y arrecifes de corales se da lo que es el flujo
de energético, ya lo hemos visto en muchas presentaciones anteriores, la diversidad de fauna que proporciona que los pastos marinos sean una de de las 25 pesquerías más importantes, de las zonas, perdón, de importancia a nivel pesquero a nivel mundial. También el transporte de materia orgánica entre estos ecosistemas es muy importante, tanto por los aportes de carbono autóctono y alóctono, pues hemos visto que zonas de praderas marinas conectadas con manglares, más adelante les voy a enseñar los ejemplos, tienen mayores reservas de carbono que cuando están solitas. Lo que nadie dice es de que los almacenes de carbono pues no son iguales en, a escala global. Mm. Lo que estamos viendo es un mapa global en las diferentes bioregiones y zonas geomorfológicamente hablando diferentes. Es un estudio publicado por Krause en el 2025, donde sacaron las estimaciones de las reservas de carbono a escala global y prácticamente esto está estandarizado a 30 centímetros de sedimento, principalmente porque es la zona con mayor probabilidad de impacto, ¿no? Por eventos ya sean trópicos o naturales. Lo que resalta en este estudio es que la mayoría de datos hasta la fecha se encuentran dentro del Atlántico tropical, las zonas del Atlántico norte templado y la zona del central del Indo-Pacífico. En las zonas del Atlántico norte templado y la zona del Indo-Pacífico, las mayores reservas de carbono estimadas se encuentran en zonas que tienen influencia de pequeños deltas, mientras que en la zona del Atlántico tropical es donde se tienen también una buena cantidad de datos. Las mayores reservas de carbono están en las zonas kársticas y en las áreas lagunares. También identificaron que en praderas persistentes y en praderas intermedias, particularmente dominadas por praderas de zóstera, Syringodium, Thalassia y Posidonia oceanica, se encuentran los mayores reservorios de carbono, mientras que las menores reservas en praderas efímeras como especies del género Halófila. Este es un trabajo de la doctora Inés Mazarraza, publicado en el 2020, donde identifica, bueno, vamos a ver cómo están los almacenes alóctonos y autóctonos en los diferentes regiones del planeta y también vamos a diferenciar entre zonas costeras, estuarinas, especies de talla grande o de talla chica. Identificaron que en las zonas tropicales y praderas compuestas por especies efímeras, pues tienen mayor reservorio de carbono de fuentes alóctonas. Estos rebasan más del 50% de la contribución a los almacenes de carbono. En las zonas templadas, en las zonas praderas costeras y especies de talla grande, el carbono autóctono suele ser mayor, rebasando más el 50% al alóctono. Esto nos permite identificar la amplia variabilidad que se tiene tanto a escala regional y a escala pradera. Algunas de las incertidumbres en cuanto a las estimaciones de carbono eh, provienen no solamente de cuestiones metodológicas, sino también el hecho de usar datos globales como referencia. Eso incrementa hasta 5 veces más las estimaciones en los almacenes de carbono. El sesgo por compresión, la medición de compactación en praderas marinas, sobre todo cuando trabajamos con proyectos para estimar tasas de sedimentación. Precisamente trabajamos a resoluciones muy pequeñas de 0,5 hasta 1 centímetro de resolución y si no hacemos las correcciones por compresión, estamos estimando hasta un 40% más la capacidad de almacén y captura de carbono en el sitio. El problema de los carbonatos es un tema también muy importante porque se puede subestimar o se puede sobreestimar las estimaciones de carbono, principalmente por los métodos tan lo que provoca la acidificación para las muestras, pues puedes llegar a perder algún porcentaje de materia orgánica dentro de los procesos de acidificación o no hacerla correctamente, etcétera. Entonces también la corrección por carbonatos es sumamente importante, sobre todo en ecosistemas de tipo kárstico.
Confusión en términos de conceptos de lo que es un almacén, la captura y el secuestro. Entonces hay que tener en cuenta que el almacén es lo que se mantiene en el sedimento y que es susceptible. Cuando hablamos del secuestro, es lo que estamos hablando a gran escala, de lo que ya se ha almacenado y que no podría tener esa remoción. Estamos hablando en tasas, en velocidad también, ¿no? Entonces, estándares para poder ingresar el tema de carbono en las políticas de mitigación, en los mercados voluntarios, pues también es un tema que se están generando nuevas metodologías, todavía no hay una precisa, precisamente ¿por qué? Porque hay unas personas, digo, dentro del medio científico, algunos utilizan una metodología para estimar el carbono, otras utilizan otra, entonces actualmente se está trabajando en un nuevo manual donde se pretende que todos lo sigamos, como se pretende, pero este manual tiene que ser integrativo. Entonces, sería como que la receta de comida para todos los que estemos estimando carbono. Y también esta información que estoy dando es de una última revisión hecha por Dar y colaboradores en el 2025, donde identificaron todos estos sesgos en términos de carbono azul, ¿no? Y las metodologías. Evitar la investigación de helicóptero, ¿a qué hace referencia este término? Cuando en países donde están desarrollados y hay financiamiento robusto para ese tipo de estudios y viajan a otras comunidades, por ejemplo, donde no hay pues tanta investigación, etcétera, se acercan a las comunidades, sacan los datos y se van del país, regresan a su propio país, hacen publicación y hacen todo lo que tengan que hacer y dejan de lado a las comunidades locales y la integración de la comunidad científica, ¿no? Entonces también se ha identificado este sesgo en que no hay una colaboración real entre las instituciones que hacen investigación fuera de un país y toman información dentro de otro. ¿Qué estamos perdiendo bueno, las principales causas identificadas, también otro estudio a escala global, claramente hay variabilidad a escala local, pero hasta ahorita se ha identificado, en esta gráfica podemos ver cómo son las reservas los porcentajes de cambio en las reservas de carbono y los diversos impactos en el eje Y. Para pastos marinos, acá en azul, identificaron que el dragado es una de las principales fuentes de impacto que reducen las reservas de los almacenes de carbono en praderas marinas. Y los daños en cambios de cobertura, pues aquí integraron particularmente la calidad del agua, es decir, perder la calidad del agua, los cambios en la transparencia del agua y todo lo que pueda afectar la cobertura de las praderas llega a reducir significativamente los almacenes de carbono. Las tendencias, hace ratito ya nos mostraron un poco esta información, pero las tendencias no son lineales y se ha observado, por ejemplo, en esta información desde el 1880 hasta el 2016, sitios como el Atlántico Norte templado y zonas como el Mediterráneo, pues ha presentado una tendencia un poquito diferente a todo el mundo. Aparentemente, las praderas o se han estabilizado o han incrementado. En la zona del Atlántico Norte, sucedieron eventos de restauración, se ha llevado restauración y tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico Norte que podrían estar favoreciendo el cambio de estas tendencias. La degradación de estos ecosistemas convierten a las praderas marinas en vez de reservorios en fuentes. Estos son datos actualizados en 2012. En esta gráfica vemos los datos publicados por el doctor Furkrian en el 2012. En anaranjado tenemos la mediana, que se estimaban stocks entre 80, 70 megagramos de carbono a 30 centímetros de profundidad. Actualmente, en el 2024, vemos que las tendencias en las reservas de carbono, tanto en la mediana en verde como en la media, pues han disminuido hasta en un 27%. Sin embargo, si vemos en morado, el número de estudios que se han realizado, pues ha ido incrementando. Esto quiere decir que pues el tema del carbono azul en praderas, pues está incrementando, ¿no? Actualmente tenemos 24 megagramos de carbono por hectárea, menor a lo que se pensaba.
y menor a lo que les presentaba al inicio. Esto es un indicativo de que potencialmente se estarían emitiendo, si seguimos con esta tendencia, para el 2050 hasta 1.154.000 teragramos de carbón. Es decir, todo el carbono almacenado representaría el 53% que es remineralizado. Cuando se remueve el sedimento, no solo se libera carbono, se encadenan una serie de problemáticas, como les mencionaba, en vez de ser una zona de reserva, se vuelve en un emisor de CO2 potencial, no se cumplen las metas climáticas, el impacto costero, empezamos a ver pérdida de la vegetación y por lo tanto erosión costera, impacto trófico, el carbono también se distribuye entre las especies que se alimentan de él, pero también las especies que viven dentro de él se ven afectados teniendo este efecto en la red alimentaria, tanto para los mismos peces como para nosotros. La calidad del agua es el tema que es más estudiado en cuestión de impacto sobre las praderas marinas. Aquí les muestro esta gráfica que pues también publicada por Krause. La calidad del agua pues es el tema más estudiado, ¿no? En esta gráfica anaranjada vemos un efecto, más bien vemos una representación gráfica de cómo se ven los efectos, por ejemplo, de la reducción de luz. La respuesta de las praderas suele ser inicialmente ecofisiológica, empieza a existir un estrés. Después la respuesta se vuelve morfológica, vemos cambios tanto en la estructura, morfometría, y después vemos también un cambio en la disminución a nivel pradera, hasta tener un proceso hasta observar la extinción. Entonces así es como se empieza a dar la pérdida de estas praderas y con ello, si se imaginan, si una pradera que tiene una alta densidad, tienen altos almacenes de carbono generalmente, ahorita vamos a ver un ejemplo, cuando se pierden pues empieza a haber esta liberación de CO2. Para integrar la resiliencia en la conservación, cuando los impactos empiezan a atravesar los rangos de tolerancia de las especies, pues empieza a observar también un déficit en su capacidad de recuperación. En esta gráfica vemos más o menos la resistencia de una pradera conservada en la fase de cambio, es decir, cuando encuentra un impacto, pues esta pradera tiende a recuperarse de manera relativamente rápida. Si el impacto es acumulativo, empieza a haber una disminución en la resistencia de la pradera y la recuperación también termina siendo más lenta, hasta que llegamos a observar una recuperación tan lenta que la resistencia también se vuelve menor y por lo tanto, pues ya la recuperación de este ecosistema es menor. ¿Qué factores en este círculo, en este diagrama circular, pues observamos algunas características ambientales que soportan que las praderas mantengan pues una resiliencia alta, que sea de una alta calidad, buena calidad del agua, condiciones climáticas estables, la conectividad muy importante, y esto se refleja también en la diversidad, tener una alta diversidad genética como vimos, diversidad de especies y etcétera, ¿no? Este es un esquema general de lo que reflejaría un sistema resiliente. Cuando la resiliencia ya no permite conservar, pues es necesario actuar y muchas veces es a través de la restauración. Pero lo que quiero demostrar en esta lámina es de que la restauración no significa recuperación inmediata del carbono. Este es un estudio realizado en varias localidades de Virginia, donde se hicieron experimentos y tardaron y compararon praderas jóvenes de 0 años de estrategias de restauración, después de 4 años, y otros sitios, son dos sitios, high es una zona y SB es otra zona, ¿no? Y después de 10 años, que es la línea verde, después de 10 años empieza a ver que los almacenes llegan a recuperarse, pero no llegan a lo que se espera, que es una línea de referencia que es el promedio global o el rango general de 45 a 190 gramos de carbono por metro cuadrado al año. Las praderas, después de 10 años de restauración, llegan a 37 gramos de carbono por metro cuadrado al año. Esto significa que todavía faltarían algunos años para llegar a la meta de tener los almacenes de carbono en función de las referencias globales. En un contexto regional, México ocupa uno de los primeros lugares
a nivel mundial sobre, estas son estimaciones del 2020 de un modelo de McKinsey, que reporta que tenemos una alta proporción de praderas en función de la extensión del país. En términos de carbono, las mayores reservas se han estimado en la península de Yucatán, principalmente por la extensión y la comunidad de praderas que tenemos allá, que son Thalassia testudinum, Syringodium filiforme y Alodule gratii. Se estiman alrededor de 450 a 460 mil hectáreas publicadas para el 2018 de estos ecosistemas. Y me gustaría que consideráramos de que pues actualmente México acaba de renovar sus compromisos para el 2005 de disminuir en un 50% o más bien mitigar las emisiones en un 50% para el 2035. ¿Qué pasa? Esta es también una publicación de octubre de Gómez y colaboradores donde hicieron pues una modelación a través para determinar cuál sería el potencial de emisión si se perdieran las praderas de México año con año. Entonces estamos hablando de un potencial de emisión de casi 13 gigagramos de carbono al año. Nos encontramos entre los primeros 5 sitios a escala global con mayor potencial de emisiones de CO2. Esto implica que no estar conservando y no estar actuando por la conservación de estos ecosistemas y o restauración, pues quita una vía de mitigación y vuelve más difícil cumplir los compromisos por el país para disminuir las emisiones. Cabe mencionar de que para esta modelación están utilizando una extensión de praderas de casi 1 millón de hectáreas, que estamos hablando entonces de una posible subestimación y estamos hablando de una tasa de pérdida anual de praderas de casi el 32%. Quizá esta tasa de pérdida es mucho más alta de la que se está pensando. Esto abre también el parteaguas de que tenemos que seguir trabajando para generar mapas precisos, actuales y estimar tasas de cambio. Se ha documentado precisamente que casi el 50% de las praderas de sostera marina en el Pacífico Norte han desaparecido. Y estoy hablando que esta información fue de hace casi en el 2013. Cuando ya se había observado esto, no sabemos si ya se están recuperando. ¿Por qué? Porque en el 2015 se informó por la CCA que había casi 1 millón de hectáreas acá en el país, pero para el 2018 Conavio dice que no, que hay casi menos del 50, que hay menos del 50% de estas poblaciones de pastos marinos en el país. Principales impactos, los cambios en la calidad del agua, impactos antropogénicos, son los que mayormente se han registrado a escala nacional. Pese a su situación, la actualización de información es y sigue siendo indispensable. Esta gráfica es donde se reflejan los esfuerzos, por ejemplo, en la gráfica que dice B, se ven los esfuerzos de publicación sobre arrecifes de coralinos y abajo en verde y amarillo tenemos marismas y pastos marinos. Este es un reflejo global y son datos generados hasta el 2015. Habrá que ver de nuevo estas tendencias, pero al menos sabemos que en términos de carbono ha incrementado este esfuerzo. Algunos casos de estudio, bueno, esta es una publicación reciente sobre cómo la configuración de las praderas modulan las reservas de carbono. Este es un trabajo realizado en el sistema arrecifal veracruzano. Se identificó que la zona norte tiene mayores reservas de carbono, praderas más estables y continuas y sobre enorme fragmentación. Hay pocos impactos en esta zona. Los tipos de paisaje pues son en HD, dentro de la gráfica landscape, son praderas de high density, MD, praderas medias y LD, praderas con coberturas bajas, ¿no? Los mayores almacenes están dentro de praderas densas y bueno, con este trabajo se concluye de que pues las zonas impactadas, como la zona sur, hay mayor cantidad de fragmentación de las praderas y por lo tanto también hay menores reservas de carbono. Ese es un trabajo que ya estamos por someter afortunadamente, donde identificamos a través de trazadores ambientales como isótopos estables de nitrógeno y de nitrógeno 15 y carbono 13. En esta gráfica, en este panel pueden ver en amarillo cómo están las firmas isotópicas de Nichuptebo Borges. Cabe mencionar de que este estudio lo hicimos en diferentes áreas naturales protegidas, en 8 sitios particularmente. Nichuptebo Borges resulta, junto con Punta Nizuc, los sitios con mayor impacto.
por descargas de aguas residuales provenientes también de cuestiones antropogénicas. Las zonas de mejor conservación están Banco Chinchorro y están Siancán, y los datos reflejaron una correlación negativa entre el nitrógeno y el carbono y la cobertura. Cabe mencionar que este estudio se centró solo en la evaluación de estos isótopos en hojas de Thalassia testudinum. Sacamos la proporción de este carbono orgánico para la especie en la península es de 0,38. Esto nos permite ya utilizarlo como referencia para las evaluaciones de carbono azul en biomasa viva y también con las firmas isotópicas que obtuvimos, utilizarlo como trazadores para las fuentes de carbono orgánico de cada sitio. Los almacenes rondan entre 0,9 y 6 megagramos de carbono orgánico. Me gustaría resaltar que tenemos los máximos registrados para muchos sitios del Caribe mexicano. Entonces tenemos sitios bastante críticos e importantes en términos de carbono en biomasa de esta especie. Nuevamente, para la zona de Yumbalam, al norte de Quintana Roo, se registraron también mayores stocks en biomasa en praderas mixtas de Thalassia testudinum con algunos parches de Alodule. Y pues bueno, praderas con alta densidad siempre, bueno, hasta el momento se ha identificado que mantienen mayores porcentajes de materia orgánica y el stock de carbono también suele ser alto. Este es un estudio de la tesis de mi alumna Abril Vargas en la costa de Laguna de Mar Muerto, entre Chiapas y Oaxaca. Estimamos alrededor de 1,800 hectáreas de praderas monoespecíficas. En este caso decidimos hacer una pequeña revisión taxonómica para identificar que realmente fuera Alodule grighti como se ha reportado. Sin embargo, las estructuras morfológicas nos llevaron a definir que estamos hablando de praderas de Alodule beudeti, por lo tanto estamos haciendo un registro nuevo para nuestro Banco Nacional. Y pues bueno, ¿qué implica tener esta extensión de praderas? Pues aproximadamente tenemos una línea base sobre las praderas en esta región y tenemos también almacenes aproximadamente de 76,000 megagramos de carbono orgánico. Esto representa en esta fotografía actual una mitigación de alrededor del 17% del transporte público que se podría estar generando tanto en Chiapas como en Oaxaca. Por lo tanto, estamos viendo la relevancia local de este ecosistema en términos de mitigación estatal. En Silam de Bravo, al norte de la costa de Yucatán, estos son resultados de mi tesis doctoral que presenté hace como 2 años. En el 2023, y bueno, lo que identificamos son gradientes en los almacenes de carbono y también diferencias en las fuentes de los almacenes de carbono. Esta zona es altamente dinámica porque comparamos también la biomasa con la región de los petenes y tenemos cantidades de biomasa similares. Lo que se diferencia son las reservas de carbono. En este sitio, el carbono varía de zonas someras con mayores almacenes a zonas profundas con menor almacén. Esto quiere decir, por ejemplo, que en las zonas profundas tenemos mayores reservas y es donde tenemos más actividad hidrodinámica. Las conclusiones en este estudio fue también buscar qué variables se relacionaban con estas reservas. En primero, la hidrodinámica. La hidrodinámica es alta, pero también identificamos que la densidad de haces y la biomasa contribuyen o explican la relación con el carbono almacenado. La profundidad del agua también es una variable que contribuye a la redistribución de este carbono y las fuentes. Aquí las fuentes fueron casi del 38% de pastos marinos, el 36% de manglares, de zonas aledañas. Y la salinidad, una variable que siempre regula la presencia de las praderas, al menos en el sitio, y también se correlaciona de manera significativa con los incrementos de carbono orgánico. Por lo tanto, al tener una alta biomasa, pero muy bajas reservas de carbono, el sitio lo estamos considerando como un sitio de exportación de materia orgánica. Es decir, no siempre que tengamos alta biomasa va a reflejarse en altas reservas de carbono, y en este sitio particularmente por la hidrodinámica que transporta el carbono sedimentario. En los petenes, dos son mejor que uno porque aquí las contribuciones del manglar y la de pastos marinos son similares y las mayores reservas se encuentran en pastos que están pegaditos al manglar.
Estamos hablando de casi 300 a 400 megagramos de carbono por hectárea, superando incluso algunos de los promedios actuales. Aquí estamos hablando de un top de metro de sedimento. La contribución de las praderas nuevamente incrementa en las zonas profundas y es menor en las zonas aledañas al manglar, porque aquí tenemos mayor carbono alóctono. La influencia de la salinidad y la profundidad en este sitio también fueron significativas. Y en este sitio tenemos también una dominancia de praderas monoespecíficas en la zona somera. Talasia presenta o representa casi el 60% del carbono almacenado en forma de biomasa. Entonces, estamos hablando de un sitio crítico, estimamos alrededor de 150.000 hectáreas, una zona de conservación relativamente buena, habrá que ver su condición actual, estamos hablando de este estudio del 2018, entonces es muy importante seguir con la generación de información para este sitio porque es considerado un hotspot de carbono a escala nacional. Y bueno, aquí nada más una zona contrastante, a pesar de que son sitios en el Golfo, encuentran diferentes condiciones ambientales, como les mencionaba, también en extensión, y pues los almacenes de carbono en la reserva de los Petenes, RBLP, pues son exorbitantemente diferentes a lo que tenemos en Silam, que también, aparte de ser un sitio altamente dinámico, hay praderas mixtas, pero se encuentran sometidos a un intenso impacto antropogénico por la generación de muelles y por el golpe de las propelas por embarcaciones. Por lo tanto, también se convierte en un sitio crítico de evaluación, monitoreo y de conservación, ya que también es el sitio con mayor cobertura de praderas en la región norte de Yucatán. Nichuptese también es un trabajo que estamos desarrollando. Estos son resultados preliminares. Como les mencioné, es uno de los sitios con mayor impacto antropogénico. Los cambios de cobertura del 2001 al 2019 son de casi el 50% de la vegetación sumergida, praderas de talasia, lodule, rupia, etcétera, se ven comprometidos. También tenemos información de densidad de brotes y biomasa. Vemos una disminución en cobertura, sin embargo, no vemos estas tendencias en biomasa e intensidad. Esto se puede deber a que también estamos viendo también un incremento en las poblaciones tal vez de alodule y disminución en talasia que podrían estar haciendo estas variaciones. Monitoreo a largo plazo en las costas del norte de Yucatán. Nuevamente, esta es una base de datos que estamos trabajando. Sin embargo, hasta ahorita hemos identificado que ya no vimos registros de alodule, perdón, de Alófila decipiens que se reportó en el P1. El P1 estamos hablando del periodo de 2001 al 2005, el P2 del 2005 al 2010, del 2010 al 2015 es el P3 y el P4 del 2015 al 2020. Tenemos información ahorita actualizada hasta el 2025, falta agregar para seguir viendo estas tendencias, pero lo primero que identificamos es, ya no reportamos Alófila decipiens en el sitio. Las coberturas han incrementado en cuanto a especies mixtas. Vemos que tienen más o menos la cobertura, aunque anteriormente siempre ha predominado Thalassia testudinum. Este es un indicador también de cambio en la comunidad de praderas. Habrá que analizar precisamente a qué se puede atribuir. También en el periodo 1 hubo un evento de marea roja significativo. No hemos analizado las correlaciones con nutrientes ni nada de esto, pero posiblemente esta disminución de las praderas pudo haber sido atribuido a eventos de esta índole. En cuanto a zonas, aquí en este mapa vemos la zona 1, que abarca desde el Cuyo hasta Río Lagartos, de Río Lagartos hasta Silam, Silam hasta Sisal, es la zona 3, y de Sisal hasta Celestún. ¿Qué ha pasado? Que a partir del, de la zona, ahorita ya no encontramos praderas desde el Cuyo a Río Lagartos significativamente con coberturas altas, esto lo podemos ver en estas marcas. Ya no hay en la zona 1, ya no tenemos registros. Y tampoco para la zona 4, que es la región de Sisal a Celestún. Ya no tenemos altos registros ni presencia de estas praderas. Entonces estamos viendo una pérdida de vegetación significativa en la región norte. Hay que averiguar qué está pasando y cuáles son las tendencias actuales. Actualmente tenemos un proyecto de monitoreo en Silán de Bravo. Bueno, hicimos un monitoreo de un año que abarcó 2024-2025 y lo que establecimos transectos
perpendiculares a la costa, donde realizamos análisis de la vegetación sumergida, es decir, obtuvimos muestras de cobertura, biomasa, muestras de agua, ahorita les platico cuáles. También estamos implementando el muestreo de la biomasa que recala en la costa, precisamente queríamos saber si lo que se pierde dentro del agua se recala en la costa, entonces estamos también trabajando en el análisis de datos de este monitoreo que se realizó. Tomamos muestras de agua precisamente para ver nutrientes y pues también datos de temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, transparencia. Y también instalamos algunas instrumentación con cámaras acuáticas para estar monitoreando la fauna transeúnte en praderas conservadas y degradadas dentro de este sitio. Aquí algo de la instrumentación que utilizamos, cuadrantes para la cobertura de macroalgas, de las especies de pastos, el nucleador con el que obtenemos la muestra, pues algunos indicadores estructurales que estamos considerando, que va desde la morfometría, biomasa, densidad y bueno. Aquí unas fotografías de cómo instalamos estas cámaras para pues estar viendo, tener una idea de la biodiversidad, ¿no? Que hemos visto algunas tortugas que han pasado y pues una infinidad de peces. Para la biomasa recalada, pues instalamos transectos de más o menos 100 metros, hacemos vuelos de dron, porque queremos ver también la variabilidad, crear un modelo para poder predecir ciertas condiciones del sitio, cuando arriba la biomasa, y pues obtenemos las muestras y obtenemos el peso seco para también calcular el carbono. Lo subdividimos por especie, o sea, vemos qué especie es la predominante durante cada mes, cada época del año y pues algunos resultados preliminares. La necromasa es esta, la gráfica de acá. Esta es la biomasa muerta de las praderas que se han colectado también dentro de las muestras de biomasa viva, la sumergida. Vimos que en secas, pues las praderas empiezan a mostrar mayor biomasa muerta, es decir, en senescencia. ¿Y qué pasa con la biomasa que recala en forma de carbono orgánico? Es la biomasa recalada y la biomasa que está sumergida, pues la biomasa recalada incrementa, es decir, potencialmente podría haber una correlación entre lo que está muriendo acá y lo que recala en Silam de Bravo en el mismo sitio. Entonces, esto es nada más una idea. Todavía nos falta analizar muchas muestras y estamos en ello, ¿no? Siguientes pasos, pues hay que actualizarnos en tecnología, lo de ser posible utilizar tecnología LIDAR. Creo que aquí hay especialistas que podrían explicar mejor esto, pero permite muy buena resolución, sobre todo en términos de carbono, es lo que ahorita se está sugiriendo utilizar. Genómica ambiental, sacar ADN ambiental también nos permite identificar las fuentes de carbono, los drones submarinos, etcétera. Entonces, el actualizarnos en metodologías es algo recomendable. La aplicación de inteligencia artificial y redes neuronales, pues no podemos escapar de los avances tecnológicos y hay que adaptarnos, pero para utilizar todo este tipo de herramientas hay que tener datos. Entonces, pues también considerar empezar a capacitarnos para el manejo de estas herramientas, sobre todo en la comunidad más joven. Y en general hay que reforzar el conocimiento. Hemos avanzado, seguimos avanzando, pero hay que hacer pues lo que hemos comentado durante toda esta serie, ¿no? De seminarios, disminuir las incertidumbres, crear esfuerzos para atraer el interés político y la inversión privada también, reforzar a las comunidades, capacitación, charlas, concientización. Y bueno, me gustaría terminar con esta frase del doctor Carlos Duarte que dio durante su conferencia en la premiación de Fronteras de la Ciencia, que pues las iniciativas de acción climática basadas en la naturaleza, como el carbono azul, son especialmente efectivas porque implican descarbonizar la atmósfera para recarbonizar la biosfera, construyendo así a alcanzar nuestros objetivos climáticos mientras restauramos la abundancia de los ecosistemas. Y pues bueno, aquí les dejo información para si quieren contactarse, colaborar, información, lo que necesiten. Pues aquí están las redes sociales, los correos electrónicos a los que nos pueden escribir. Muchas gracias.